Egunon, La tumba de las luciérnagas. Estudio Ghibli, 1988, estrenada el mismo año que Mi vecino Totoro. Y es un golpe en el hígado. A cualquiera que tenga sentimientos le va a doler ver esta película, pero es necesario verla. Es basada en una historia de 1967, una novela corta que basa principalmente en las propias experiencias del autor y bueno, pues se dieron cuenta cuando le sugirieron, oye, pues esto merece ser trasladado a la gran pantalla. Bueno, pues se dieron cuenta de que probablemente los niños contemporáneos no serían capaces de interpretar lo que el autor quería plasmar y plasmaba en la novela corta, con lo cual había grandes problemas, no solamente en la interpretación de los niños, sino también en la forma en la que él veía los paisajes y todas las circunstancias que les pasan a los protagonistas. Y bueno, pues hasta un momento dado en el que se le sugirió, oye, ¿y si lo hacemos en formato animación? Hasta que en un momento dado pues se convenció de que no había posibilidad ninguna otra más que hacerlo a través de una película de animación. Fue la tercera o la cuarta película, ahora no recuerdo bien, del estudio Ghibli. No la dirigió Hayao Miyazaki, como digo, estaba metido de lleno en el proyecto de Mi vecino Totoro, pero lleva sin duda alguna el sello indeleble de Estudio Ghibli en la forma de cuajar el proyecto y de estructurar, y visualmente y musicalmente se nota que es una película Estudio Ghibli, de todas. Es una película de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos así pues unos protagonistas, como son dos hermanos, que tienen a su padre en la flota imperial japonesa. Está luchando por ahí fuera, en el Pacífico. No recuerdo si se habla de que está luchando en Filipinas o no. Bueno, cosas que pueden ser aportaciones personales de un servidor. Y bueno, pues hay un cierto alejamiento porque las comunicaciones están muy mal, de verdad. Y bueno, pues tenemos que en marzo del 45 pues ya los estadounidenses están bombardeando Japón. Ellos están fundamentalmente en Kobe y bueno, pues se producen unos bombardeos que les hacen salir de su casa. Su madre acaba muy mal y bueno, pues tienen que ir con unos parientes y tampoco la cosa va del todo bien, y bueno, pues tienen que ir dando tumbos de aquí para allá para la pura supervivencia que, dicho sea de paso, sabemos que está un poco en entredicho, porque la primera escena es en septiembre del 45, concretamente el día 21 de septiembre, en la estación de tren de Sanmoya. Poco después de la finalización, Seita, uno de los hermanos, es indigente y agoniza en la estación, y le vemos morir por inanición en esa estación de tren. Y el espíritu de Seita se encuentra con el de su pequeña hermana, Setsuko, y comienza a hacer una retrospectiva de los sucesos que han pasado entre marzo y septiembre del 45 para ellos. Con lo cual, en principio, la hostia inicial ya la tenemos. No es spoiler. Y aún así consigue conmover cada minuto de los 90 minutos que dura. Es algo espectacular, tremendo, lo que se expone en esta
película del estudio Ghibli que curiosamente se estrenó en el año 88 en Japón, pero a Corea del Sur solamente llegan en el 89, Estados Unidos en el año 94, Francia en el año 96, Suiza en el año 2000, como en Alemania, en España llegó en el 2003, ¿m? Finlandia 2006, como Portugal, Polonia 2009 y México llega en 2011. Las fechas del estreno de esta tumba de las luciérnagas, lo cual es algo sorprendente que el primer estreno de una película en los tiempos que corren y sin mediar en principio dictaduras, eh, como son países occidentales, mm, llegué a bien entrado el siglo XXI, cuando la película es del año 1988, lo cual es sorprendente. Ciertamente es una película que conviene ver sabiendo que es una película que golpea duro y que tiene mensaje y que es muy complicada de asimilar lo que les pasa a los personajes, de cómo viven, cómo tienen esas circunstancias en el final de la guerra. Hay algo que conviene decir, porque pocas veces se dice, que es que muchos niños, muchos críos acabaron tirados en septiembre y en adelante de 1945 como gente que estaba terminal, que no había ningún futuro para ellos, que estaban desahuciados, lo cual lleva a ese principio que trata de inspirar la película, de que las consecuencias de la guerra, en principio de esta guerra, pero de cualquier guerra, son algo completamente horribles. Son cosas que no hay que abrazar con gratuidad, no hay que ir a por ellas, no hay que correr a por las consecuencias, ni las causas, ni la forma de hacer la guerra, porque la guerra es algo que destruye el espíritu humano y que no solamente lo destruye por dentro, sino también tiene consecuencias físicas y bueno, pues que eso trata de un cierto sentimiento antimilitarista y antibélico que vive en el corazón de muchos japoneses y que eh, se transmite por los poros, por todos los poros de esta producción de la tumba de las luciérnagas, en la que evidentemente pues está incluido también pues las consecuencias de la bomba atómica que acabó tirándose sobre Hiroshima y Nagasaki, y bueno, pues esos problemas de salud, que no solamente los problemas de salud que genera un bombardeo entre comillas tradicional, que por llamarlo tradicional entre comillas pues es mucho decir, porque eh, es cosa de la aviación, y la aviación empieza con los hermanos Wright en el primer vuelo en 1903, y bueno, pues en la Primera Guerra Mundial tampoco eran eh, como para tirar cohetes, las cosas que podía hacer una aviación como la primigenia Royal Air Force o la aviación francesa o la alemana en el frente occidental, pues, más bien poca cosa, con lo cual el desarrollo exponencial del uso del arma aérea como efecto de terror y de combate pues tuvo muy poco tiempo para llegar al punto en el que, por ejemplo, en el comienzo de la película, los estadounidenses con sus bombarderos están bombardeando Japón en marzo del año 45, prácticamente 30 años después de que en la Primera Guerra Mundial pues prácticamente eran usados como globos de observación o de bueno, pues, espionaje desde las alturas, un poco más. Los dos personajes son dos personajes que transmiten mucho, tienen unas vivencias impresionantes. Es una película impresionante, recomendable. Yo tuve la suerte de verla en los cines Golem de la Alhóndiga del centro de Bilbao, en una sesión de versión original subtitulada, lo cual es una forma interesante de verla. Y bueno, pues aparte de haberla visto ya muchas veces
en casa, pues es algo que es toda una experiencia y aunque duela, es recomendable vivirla y ver esta tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli, porque trata no solamente de algo que me interesa mucho, que es la Segunda Guerra Mundial, sino que, bueno, pues lo trata de una manera brutal. En principio ha tenido dos remakes que desconozco en live action en 2005 y 2008, es decir, con actores. No sé si algún día me acercaré a verlos, pero bueno, pues hay que decir las cosas como son y que existen. Bueno, pues tuvo una serie de premios en Chicago International Children's Film Festival en 1994 y el Blue Ribbon Awards en 1989, con lo cual es una película no solamente que el público conoce o no conoce, más o menos, sino que tiene pues, un reconocimiento a la calidad que sin duda tiene. Y no solo eso, sino que, como digo, tiene no solo una calidad técnica, sino una calidad humana, porque más allá de la forma y del formato en el que transmite las cosas que quiere transmitir, las cosas, los elementos de historia, de trama que quiere transmitir, lo hace y, como digo, si no terminas la película con un golpe en el hígado, destrozado y destruido, e incluso cayéndote alguna lágrima por los ojos, es que eh, cualquier replicante es más humano que tú. Y esto es una verdad como un templo. Sin más, aparte de recomendar que si no has visto La tumba de las luciérnagas, vayas a verla. Y bueno, pues sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jalpean.